Como decía, pues muchas gracias a todos por compartir con nosotros vuestro tiempo en este webinar que hoy vamos a realizar sobre la versión de la base de datos Oracle. Os voy a dejar con Aitor Casas, que muchos ya lo conoceréis, es el director de negocio de nuestra área de Oracle y también de la parte de innovación de Avast. Aitor, cuando quieras. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos, primero por vuestro tiempo. Siempre lo digo, sé que es muy difícil sacar tiempo y siempre intentamos explicaros cosas que sean de interés. Nosotros como partner de Oracle, que somos muy punteros y ahora veréis, bueno, todas las certificaciones y especializaciones que tenemos como compañía, siempre nos gusta teneros pues informados de las diferentes, bueno, nuevas funcionalidades que va sacando el fabricante en este caso en su producto estrella que es Oracle Database. La 23AI es una versión y una major list que saca muchísimas nuevas novedades y tengo la suerte de contar con Carlos Molina que os va a explicar todas las novedades y que da gusto escucharlo. Si me permitís, antes de dar paso a Carlos, sí que me gustaría presentaros un poco a VAS para los que no nos conocéis. A VAS operamos desde tres delegaciones para todo Iberia, que es desde Barcelona, Madrid y Palma, donde tenemos oficina, y tenemos 41 años de historia con más de 500 trabajadores. La verdad es que da gusto el grado de confianza que nos habéis dado en los últimos años, porque hemos crecido muchísimo. De hecho, estamos creciendo a dobles dígitos cada año y también aquí, como podéis ver, tenemos más de 1.500 certificaciones en nuestros consultores y esto ya atesora un poco el enfoque que le damos a la compañía, que es el de la especialización en los diferentes fabricantes y soluciones que promovemos. Si nos vamos a las diferentes bueno, servicios que ofrecemos desde Avast, dejarme deciros que nosotros damos servicios desde 4 branch. En este caso, deciros que damos servicios de platform, donde damos servicio end-to-end de todo lo que se llama infraestructura y la continuidad del negocio en base a todo ello. Luego Data, del cual yo soy director y donde damos servicio de todo el linaje del dato, desde la inserción de las aplicaciones con arquitectura SOA, teniéndolo en bases de datos disponibles y securizadas para sacarle el máximo conocimiento con inteligencia artificial y analítica avanzada. Después aplicaciones, ya sea a medida o preconfiguradas y además con servicios de hiperautomatización con RPA. Para al final también, bueno, todo esto darlo desde un punto de vista con todo el gobierno y la seguridad que merece cualquiera de los servicios que ofrecemos. Si nos vamos concretamente a lo que hoy nos acontece, que es Oracle y la base de datos, deciros que nosotros somos un partner con 26 años de historia con ellos. Tenemos más de 23 Oracle Expertise. Esto, como os he dicho, ya atesora un poco que cuando hacemos un fabricante o cuando trabajamos las soluciones de un fabricante nos especializamos, nos certificamos y damos servicios expertos de su tecnología. Atesoramos más de 350 certificaciones y decirme que fuimos el primer partner de OCI en España, de Oracle Cloud Infrastructure, que hemos recibido innumerables premios de todos los índoles, de bases de datos, de exadatas, de middleware, y que damos, yo te diría, todo el servicio de todo el stack de soluciones que ofrece Oracle. Sí que es cierto que a lo mejor en aplicaciones estamos haciendo más con otros fabricantes, pero todo lo que es la tecnología que ofrece Oracle, ya sea en su modalidad cloud o en su modalidad on-premise, desde Avast tenemos a grandes profesionales. Y aquí, bueno, os he querido mostrar en la última, pues nuestras 23 especializaciones que, como podéis ver, son de middleware, son de exadatas o de sistemas de ingeniería conjunta, de bases de datos, y ya da a entender, pues, un poco todo lo que nos gusta explicaros. Sin más retardo, porque creo que hoy el importante es Carlos Molino, os dejo con él. Yo creo que es muy de interés saber estas nuevas funcionalidades que ofrece. Y por favor, Carlos, todo tuyo y gracias por tu tiempo. Estás en mute, Carlos. Tienes que saber que activa el sonido. Perdona. Estaba preguntando si... Venga, ahora lo veis perfectamente. Muy buenos días a todos. Soy Carlos Molina. Gracias, Aitor, por la introducción. Soy Software Architect del área de preventa de Oracle y hoy vengo a hablaros de la base de datos 23AI y de las nuevas funcionalidades.
Safe Harbor, como siempre, en este tipo de eventos. Al final, aquí lo único que dice es que lo que vamos a cubrir no tiene valor de contrato y sin más. 23 ahí. ¿Por qué es importante la nueva versión de base de datos? 23 ahí. Y el motivo principal y que por el que hay que tenerlo en el radar son las nuevas funcionalidades, muchas de ellas que vamos a poder ver hoy. A ver, perdonad. Pero sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta que la base de datos versión 23 es una versión long term support. ¿Vale? Luego al final de la presentación veremos los años de soporte que tienen las distintas versiones, pero sabéis que previamente teníamos una versión 21, que era una versión de innovación, y obviamente estas releases de innovación tienen menos años de soporte. Por tanto, la versión 23, liberada el año pasado, long term support, y hay que tenerla en el radar porque pues típicamente lo que recomienda Oracle es pasar de long term support a long term support, es decir, en este caso de 19C a 23AI. En cuanto a nuevas funcionalidades, hay más de 300 nuevas funcionalidades. Obviamente es imposible cubrirlas todas en un webinar, pero sí que pues, he seleccionado las que después de hablar con clientes nos parecen que son diferenciales y que tienen una relevancia mayor para la mayoría de ellos. En cualquier caso, como comentaba Aitor, Carlos también, al final habrá un pequeño espacio de dudas, por tanto, si hay alguna que no se cubre durante la sesión y alguien tiene especial interés, pues también lo podéis preguntar. Creo que, bueno, ¿no? La base de datos 23 ahí, creo que es de justicia empezar hablando de esta inteligencia artificial que da nombre a la versión. Inteligencia artificial nativa dentro de la base de datos Oracle, tenemos tres grandes bloques. Tenemos este AI Vector Search o esta búsqueda vectorial. Tenemos cómo esta búsqueda vectorial nos puede ayudar a implementar IA generativa en nuestras organizaciones. Y tenemos un tercer bloque de Machine Learning, de modelos predictivos dentro de la base de datos Oracle, que, bueno, esto es una funcionalidad que lleva con mucho éxito muchísimos años dentro de Oracle, no es nueva funcionalidad de 23AI, aunque tiene mejoras, y por tanto durante la sesión de hoy me voy a centrar en estos dos bloques, ¿vale? Porque son las nuevas funcionalidades de 23. Para explicarlos voy a ir desde cero y poco a poco ir añadiendo los conceptos y hasta acabar en los casos de uso donde podemos aportar valor en nuestras empresas. Pues bien, las bases de datos tradicionalmente lo que hemos hecho son búsquedas por valor, ¿no? Hemos resuelto pues queries del tipo, pues encuéntrame los productos que tengan este nombre y este precio, búsquedas típicamente literales. Ahora bien, es cierto que tenemos un volumen muy grande de datos de negocio que podríamos explotar del lado de negocio no estructurado. Por no estructurado nos estamos refiriendo a pues, imágenes, vídeos, audio, documentos. Esto es cuando hablo de documento no estructurado, me refiero a este tipo de dato. Que si pudiésemos buscarlo por significado, semánticamente, nos podría aportar muchísimo valor. Por ejemplo, que pudiésemos hacer una foto y decir, encuéntrame los productos que tengan stock que coincidan con esta foto, ¿no? Entonces, AI Vector Search es esta nueva funcionalidad de la base de datos 23AI que lo que nos va a permitir es realizar búsquedas semánticas en los datos. En el dato no estructurado que acabo de comentar, estas imágenes, estos documentos, etcétera, y en el dato estructurado que típicamente tenemos ya en nuestras bases de datos. Y bien, aquí, ¿no? Seguramente habréis oído hablar de vectores, de toda esta búsqueda vectorial, vector search, etcétera. Entonces, como os decía, ¿no? Sin dar nada por sabido, vamos a explicar esto y acabamos con los casos de uso y el valor a nuestra organización. ¿Qué son los vectores? Un vector es dentro de la base de datos Oracle va a ser un nuevo tipo
de dato. Vamos a tener columnas de tipo vector. Y este vector no es más que una secuencia de números que codifica las características importantes de los datos. Es decir, yo aquí a mi izquierda tengo este dato no estructurado, tengo imágenes, tengo documentos, etcétera, y con unos embedding models que puedo cargar en la base de datos Oracle o que puedo ejecutar fuera, estos embedding models me van a generar vectores. Me van a generar estas secuencias de números realmente largas, para que os hagáis una idea, el máximo número de dimensiones, se denominan dimensiones, en un vector en Oracle son 64K, ¿vale? Por tanto, tenemos esta representación de la imagen en base a números y lo que hay que entender es que estos números, por ejemplo, de un vector generado de una imagen, no son los píxeles de la imagen, sino que es el significado, el contenido semántico de ese dato, ¿no? Y eso es gracias a este embedding model, a estos modelos que ejecutamos, que a partir de un dato no estructurado nos generan vectores. Por tanto, teníamos este dato no estructurado, gracias a los embedding models ya tenemos un vector, que hemos dicho que es un tipo de dato que podemos tener en tablas Oracle. Y este vector, exactamente, vamos a poner un ejemplo para acabarlo de entender, ¿no? Un ejemplo ilustrativo, no es un ejemplo real. Pero si yo quisiera generar un vector, por ejemplo, de una incidencia de soporte, ¿no? Pues probablemente tendría dimensiones, ¿no? Cada número del vector, que comentaba que se denominan dimensiones, pues tendría dimensiones que me codificarían sobre qué producto es la incidencia, qué severidad tiene el ticket, los síntomas, estado, etcétera, ¿no? Y sería así como en este vector tendría el significado de esa incidencia de soporte. Muy importante lo que decía antes, ¿no? Esto es a modo de ejemplo, porque al final estos vectores, cuando se generan por embedding models, tienen muchísimas, miles de dimensiones, ¿vale? Pero para que entendamos a alto nivel el vector. Bien, tenemos el vector, teníamos el fichero, dato no estructurado, ya gracias al embedding model tenemos el vector en la base de datos Oracle. ¿Qué hacemos con ese vector o qué hacemos con esos vectores? Principalmente lo que hacemos es calcular distancias matemáticas entre ellos, ¿vale? Hay muchas fórmulas, también dependiendo del embedding model que usemos. Al final, lo único que nos tenemos que quedar de aquí es que la operación principal son distancias. ¿Y por qué? Pues es por la propiedad de similitud, que al final lo que nos dice es que, siguiendo con el ejemplo de las incidencias de soporte, tickets, incidencias de soporte que describan problemas similares van a tener una distancia pequeña respecto a otro tipo de incidencias que no sean tan similares, que van a tener una incidencia mayor, perdón, una distancia mayor. Entonces, insisto, teníamos los ficheros, hemos generado vectores, con esos vectores sabemos que podemos calcular distancias. ¿Y esto cómo lo aplico en mi organización? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que somos un portal inmobiliario, que tenemos una tabla en nuestra base de datos Oracle con casas en venta y a esa tabla añadimos una columna de tipo vector. De cada casa tengo fotos, pues de las fotos relleno esos vectores en mi tabla de casas en venta y, por ejemplo, lo que hago es en la aplicación móvil permitir al usuario que haga una foto del tipo de casa que le gusta y yo esa foto genero un vector en ese momento y lo que hago es, obviamente, tengo que seguir dando resultados que cumplan con el presupuesto del usuario, que cumplan con la ubicación donde está buscando el usuario, pero además el resultado se lo voy a devolver comparando los vectores de las fotos de la casa que me acaba de hacer con las que tengo en mi tabla para devolverle primero las que se parecen más, las que tienen esta distancia más pequeña. Por tanto, acabo de implementar un caso de inteligencia artificial en 5 líneas de código SQL, donde todos los datos son consistentes y es una
solución sencilla. Casos de uso de búsqueda por similitud hay infinitos. Al final, yo creo que más que enumerarlos, lo que es importante es que pensemos en nuestras organizaciones qué dato no estructurado, esas imágenes, fotos, vídeos, audios, tenemos a nuestro alrededor que si los tuviésemos en forma de vector podríamos explotarlos buscándolos con esta búsqueda semántica. Hemos hablado de buscar productos similares a través de una foto o a través de una descripción. Podemos detectar anomalías en una cadena de montaje, pues haciendo fotos de lo que va saliendo y comparando con lo que debería ser. Podemos buscar incidencias de soporte similares, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es entender el valor que nos aporta empezar a explotar ese dato no estructurado que probablemente hasta ahora se esté sin usarse o sacando poco valor de ahí. Os decía que había tres bloques, ¿no? Hemos visto el primero, esta AI Vector Search o búsqueda vectorial. Yo os he dicho que esta búsqueda vectorial también nos puede ayudar en el segundo bloque, que es la IA, ayudarnos con la implementación de IA generativa en nuestras empresas. Pues bien, vamos a verlo, porque, como os decía, ¿no? Vector Search nos va a permitir interaccionar con los datos de negocio usando lenguaje natural. ¿Cómo? Pues bien, en los últimos años todos hemos interaccionado con un Large Language Model como ChatGPT, ¿no? Y esto cómo funciona es, pues tú a nivel usuario generas la pregunta, generas este prompt que se lo envías al Large Language Model. ¿Y el LLM qué hace? Pues el LLM lo que hace es coge la pregunta y en base a su entrenamiento, que es un entrenamiento con dato genérico, con dato público, lo que hay en Internet, y además son entrenados hasta una fecha concreta del tiempo porque requieren muchísimos recursos y muchísimo tiempo, ¿no? No se están entrenando constantemente con la información hasta el último segundo. Pues con esta información disponible, él lo que va a hacer es pues, best effort de una respuesta enviada al usuario. ¿Cómo podemos mejorar esto con el AI Vector Search? Pues con la técnica de el Retrieval Augmented Generation. ¿Qué dice esta técnica? Pues lo que dice es que si nos apoyamos en la búsqueda vectorial en una base, usándola sobre nuestra base de datos privada, vamos a poder ayudar al Large Language Model a generar respuestas más precisas. Vamos a ver esto cómo sería. El flujo empieza de la misma manera. Tenemos un usuario que en lenguaje natural hace la pregunta, pero primero lo que vamos a hacer es, con esta búsqueda vectorial, vamos a buscar información relacionada, que puede ser información de nuestra base de datos, pues que contenga ahí, pues imaginemos que estamos hablando de tickets de soporte, por seguir con lo de antes, ¿no? Pues ahí vamos a saber si hay alguna incidencia global reciente, tenemos la información hasta el último momento, ¿no? Podemos filtrar por producto al que está aplicando la pregunta, podemos enriquecer, ¿vale? Lo que vamos a hacer es extraer información en base a esta AI Vector Search para enriquecer la pregunta. Cogemos la pregunta original del usuario, la enriquecemos con esta información que hemos obtenido y le enviamos todo al Large Language Model. Le decimos, oye, responda a esta pregunta teniendo en cuenta este contexto. Pues bien, esto al final, en base a papers científicos, lo que se ha visto es que la IA generativa, usando esta estrategia, consigue mejores resultados y también reducimos uno de los problemas que es las alucinaciones, ¿vale? Por tanto, oye, si queremos implementar casos de uso de IA generativa, perfecto. La búsqueda vectorial nos puede ayudar a obtener mejores resultados. Entonces, ¿qué hemos visto con esta búsqueda vectorial?
la mayoría de casos de uso de AI Vector Search son sensibles al tiempo de respuesta. Hemos hablado, ¿no?, de hacer fotos en el portal inmobiliario o esta pregunta al Large Language Model. Son casos de uso que cuando los estás ejecutando no puedes esperar 30 segundos, un minuto a la respuesta. Por tanto, son pues, típicos de sistemas OLTP, donde pues, es uno de los diferenciadores clave de Oracle. Aquí, este nuevo tipo vector se beneficia de las mayores fortalezas de Oracle, se beneficia de la máxima disponibilidad, de toda la seguridad, escalabilidad a nivel de petabytes, rendimiento, etcétera, ¿no? Y no lo he dicho, pero obviamente se integra con todo nuestro ecosistema de base de datos, pues se integra con RAC, con el cifrado, con el partitioning, Exadata, etcétera. Por tanto, base de datos 23, cuando aparezcan nuestros casos de uso con vectores y con IA en nuestras organizaciones, pues lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. No solo para nuevas cargas o para nuevas aplicaciones, sino que al final, os estaba comentando, ¿no?, en la misma tabla que ya tenemos a día de hoy, cuando esa base de datos la pasemos a 23, vamos a poder añadir una columna de tipo vector y empezar a implementar todos estos casos de uso de IA tan interesantes. Todo esto no lo he dicho, pero el tipo vector no requiere ningún tipo de licencia adicional y está incluido con la base de datos Oracle. Bien, eso en cuanto al primer bloque, el bloque de inteligencia artificial. El segundo bloque del que quiero hablar es JSON. Muchísimas nuevas funcionalidades en el mundo de JSON, pero os voy a explicar una que me parece diferencial, que es el JSON Relational Duality. Y para hacerlo, vamos a poner un ejemplo desde el principio. Vamos a suponer que somos desarrolladores y que lo que nos han pedido es hacer una aplicación para estudiantes de universidad. Una aplicación que, de momento, lo único que va a hacer es mostrar el horario a los estudiantes. Pues bien, yo como desarrollador, idealmente, lo que me gustaría tener es un modelo, un documento JSON, pues justo que mapee con la información que tengo que pintar, ¿no? Me gustaría un documento JSON con el nombre del estudiante, con la carrera que está haciendo, y después, pues, con este horario, con todas las clases que tiene que hacer y la información de cada clase que necesita, ¿no? Pues que el aula, el profesor, etcétera. Tengo este documento que me mapea perfecto al objeto de aplicación que tengo que pintar, por tanto, fenomenal. Voy a ser muy eficiente y voy a poder implementar rápidamente estas nuevas funcionalidades. Esto, fuera de 23AI, y trabajar con Oracle en modo DocumentDB para entendernos, es algo que ya podemos hacer en versiones anteriores, que podemos hacer en 19 sin ningún tipo de problemas, y tenemos muchísimos clientes funcionando así, con el beneficio de, oye, explotar JSON en todo el motor Oracle con todas las funcionalidades que tiene y además pudiendo acceder a ese documento JSON en sabor SQL quien quiera y en sabor API quien quiera, ¿vale? Por tanto, trabajar en Oracle con JSON no hace falta 23, en 19 lo podemos hacer. Ahora bien, trabajar en este modo base de datos documental tiene ventajas, tiene muchas ventajas, he comentado algunas de ellas, pero también tiene inconvenientes. Al final, para cada estudiante que está haciendo la carrera, ¿no?, los cientos, miles de estudiantes que tenga, cada uno tiene su documento JSON y cada estudiante de la clase Mates 201 pues tiene la información repetida en su documento JSON. Mates 201 del documento GIL pues muestra la hora a las 2, la clase A102,
y el profesor, ¿no? Todo eso repetido por el número de estudiantes que tengamos. Por tanto, obviamente es ineficiente. ¿Y cuál es el problema? Más que el precio o el coste de storage, el problema que nos surge aquí es que esto después es costoso de hacer updates, ¿no? Si el profesor Adam coge la baja y hay que lo reemplaza a otra persona, pues para hacer ese update del profesor tengo que recorrerme todos los estudiantes de esa clase en cuestión. Por tanto, nos encontramos dificultades para mantener la consistencia y para mantener la calidad del dato. En este sentido, Oracle, lo que llevaba muchos años trabajando y por fin ha liberado con la base de datos versión 23, es este JSON Document Relational Duality, ¿vale? Y el objetivo de esta funcionalidad es encontrar lo mejor de los dos mundos, lo mejor del modelo relacional con lo mejor del mundo JSON. ¿Y esto cómo lo implementamos? Pues bien, el dato lo guardamos en modelo relacional, lo guardamos como filas. ¿Por qué? Porque en Oracle entendemos que la calidad del dato es innegociable. El poder mantener esa consistencia, poder hacer updates transaccionales, donde no tengas que ir a cambiar el mismo dato en 1.000.000 de documentos. Eso es innegociable. Por tanto, el formato donde se guarda el dato es modelo relacional. Ahora bien, podemos definir estas duality views. Y estas duality views lo que nos van a generar es, automáticamente nos van a generar documentos JSON que mapeen a lo que necesitamos en la capa de aplicación. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seguir con el ejemplo para que se entienda. Pues bien, nosotros tenemos el modelo relacional creado, ¿vale? Es un modelo relacional con 4 tablas. Para generar el JSON que necesitábamos para los horarios de los estudiantes, el JSON que queremos es similar a este, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Pues lo que tenemos que crear una única vez es esta Duality View. Y aquí, en base a esta sintaxis, ¿qué le decimos? Pues le decimos que esta Duality View, los atributos para generar el JSON se obtienen de 4 tablas, de la tabla de estudiantes, de la tabla cursos, de la tabla profesores y de la relación entre a qué cursos está apuntado cada estudiante, ¿no? Entonces, de la tabla estudiante, pues voy a obtener 3 atributos. Voy a obtener el ID, el nombre y la carrera que está haciendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, estoy generando atributos del JSON a partir de la tabla student, que son columnas, ¿vale? Y lo mismo, pues, con el mismo de campos que necesito para generar mi JSON. Esto no es solo de lectura, sino que la aplicación le puedo dar privilegios para que borre, inserte o actualice datos del documento JSON. Y es el motor Oracle el que por detrás sabe qué fila de qué tablas tiene que modificar, ¿vale? Por tanto, súper potente. Nosotros tenemos el modelo relacional, aseguramos la calidad del dato, damos la flexibilidad de tener documentos JSON que además se puedan actualizar teniendo esa lógica en el motor de Oracle. Pero no solo eso, ¿no? Es decir, teníamos 4 tablas, estábamos hablando de un primer caso de uso que era este horario para los estudiantes, pero los casos de uso no paran de crecer. Y digamos, la fortaleza de esta funcionalidad es que cuando aparecen nuevos casos de uso, podemos crear todas las duality views que queramos que se apoyen en las mismas tablas, ¿vale? Por tanto, si ahora tenemos que completar la aplicación para que muestre en otra pantalla las clases que tiene que dar un profesor, pues basándonos probablemente en las mismas tablas podemos generar documentos JSON específicos para esa parte de la aplicación, ¿vale? Por tanto, tenemos esta flexibilidad para crear nuevos casos de uso, para trabajar con JSON, para modificar datos desde JSON, pero
que no sea en base a comprometer la calidad del dato, que eso a lo mejor en el día cero, cuando empieza la aplicación, no es obvio, pero cuando pasa el tiempo, aparecen nuevas aplicaciones, necesitamos los datos en varios sitios, hay problemas de rendimiento, tengo que actualizar un campo en JSON y lo tengo que trocear porque si no, no me lo resuelve el motor no Oracle, pues todo eso nos lo evitamos. Y todo esto seguimos manteniendo la flexibilidad. Quien se sienta cómodo y el que prefiera interaccionar con los datos en modo API, en modo get, put, find, etcétera, lo podemos hacer. El que quiera trabajar con los mismos datos simultáneamente en modo SQL, también lo podemos hacer. Acceder vía REST. Tenemos también un componente que lo que nos permite es aplicaciones desarrolladas con el API de MongoDB sin modificarlas que puedan atacar a datos JSON que está en Oracle, pues eso también lo podemos usar con estos JSON Duality Views, ¿vale? Por tanto, fijaos que de todo el cuadro de funcionalidades de JSON he explicado una de ellas, hay muchas más, pero realmente, bajo mi punto de vista, opinión personal, es una funcionalidad que es diferencial. Otra nueva funcionalidad, también relacionada con mantener la calidad del dato y poder explotar, según el caso de uso que queramos implementar, pues el tipo de dato que más nos convenga. Sabéis que en Oracle definimos la base de datos como una base de datos convergente, que eso es más allá de la necesidad que puedas tener, la puedas implementar en Oracle, sea el tipo de dato que sea, ¿no? Y lo que os voy a describir brevemente a continuación es nuevas funcionalidades en cuanto a trabajar con grafos en Oracle. Los grafos es una manera muy potente de trabajar con datos, sobre todo cuando lo que nos interesan son las relaciones entre ese dato. Y un caso de uso pues bastante común es, por ejemplo, cómo encontrar las transferencias de dinero entre dos cuentas, por ejemplo, que no sean, obviamente que no sean directas, ¿no? Con n's altos, cómo encontrar esa relación de transferencia de dinero entre dos cuentas. Pues bien, lo que nos permite Oracle en esta nueva versión es crear vistas, estas Property Graph Views, que son vistas en modo grafo de datos que están en modelo relacional, ¿vale? Yo tengo aquí mis cuentas bancarias, esto es una tabla de modelo relacional, tengo mi tabla de transferencias y lo que hago es crear una vista donde le estoy diciendo qué son los vértices, que en este caso son las cuentas bancarias, qué propiedades tiene cada vértice y qué son las aristas, ¿no? Que son qué son las relaciones entre los vértices, que son las transferencias, ¿no? Y también las propiedades que tiene. Yo defino esta vista y de una manera sencilla puedo hacer búsquedas y ejecutar algoritmos que están implementados dentro del motor de Oracle para trabajar con estos grafos y con estas relaciones. Por tanto, es lo mismo que comentaba antes, ¿no? Al final, oye, poder trabajar con un motor único de base de datos también nos simplifica enormemente la operación de nuestro IT y muchas veces es una lástima porque son funcionalidades que no se conocen, ¿vale? Y por tanto, también ese era uno de los motivos de comentarlo en la sesión de hoy. Esto, por cierto, no es nada que lo podríamos hacer. Estas líneas de código de aquí se podría hacer también en SQL, ¿vale? Pero es un código, al ser basado en buscar relaciones, se puede hacer en SQL, pero es cierto que te queda un código mucho más extenso
y más difícil de mantener. Por tanto, al final siempre se trata, ¿no?, de escoger la mejor herramienta para cada caso de uso. Bien, hemos comentado IA, hemos comentado JSON, hemos comentado grafos y quería comentar también, os he dicho al principio, ¿no?, son más de 300 nuevas funcionalidades. No podemos ver todas, pero más a alto nivel vamos a comentar algunas más, ¿no? Tenemos Priority Transactions, ¿vale? Esto es, por defecto, no cambia nada, pero esta funcionalidad lo que busca es evitar esas llamadas donde alguien se hace un cambio en una fila, no comitea, no hace rollback, no hace nada, y por tanto cualquier transacción que llegue después de esa a intentar modificar la misma fila, pues se queda esperando. ¿Qué se puede hacer aquí con la 23 AI? Se puede hacer lo siguiente. Y insisto, por defecto no ha cambiado nada, el comportamiento va a seguir siendo el mismo. Pero sí que es cierto que tenemos más herramientas para, si yo defino una transacción que es de baja prioridad, yo voy a poder definir que si esa transacción de baja prioridad me está bloqueando una fila por más de X tiempo, puedo definir que si llega una transacción de más prioridad, pues haga rollback del anterior y siga adelante, ¿vale? Por tanto, Priority Transactions, por defecto no cambia nada, pero si tenemos problemas de este tipo y claramente hay un aplicativo que tiene o un aplicativo o por tipo de cliente, etcétera, si hay algo que podemos catalogar como low priority, pues podemos implementar esto. La segunda funcionalidad nueva de 23 AI es True Cache. True Cache es una caché solo lectura en memoria de alto rendimiento, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es, primero, la aplicación o el equipo de la aplicación va a poder acceder a una caché que no se tiene que ocupar de hidratar, no se tiene que ocupar de cargar los datos en esa caché, de mantener los datos consistentes esa caché cuando cambian en la base de datos origen, ¿vale? Por tanto, es el propio Oracle que sube ese dato a memoria y que lo mantiene consistente. Y además, el aplicativo, insisto, para cargas de lectura, va a poder acceder a esta caché en modo SQL, igual que accedería a la base de datos, ¿vale? Por tanto, es algo también a tener en cuenta en nuestras arquitecturas a partir de 23 AI, si esta caché puede aportar valor y puede ayudarnos en la escalabilidad de la arquitectura. Después, por otro lado, tenemos el tema de sharding, ¿vale? Una nueva implementación del sharding que ya estaba disponible en base de datos 19. Es para hacer sharding horizontal en casos especiales donde, por ejemplo, pues los datos de un país no puedan salir de ese país, pero no queramos tener bases de datos independientes, pues ahí nos puede ayudar. Una nueva funcionalidad muy demandada o que habíamos hablado, nos la habían pedido mucho es, sabéis que tenemos, y a continuación hablaremos un poco de esto, tenemos estas bases de datos contenedoras, estas CDBs que pueden tener muchas PDBs. Pues bien, hasta base de datos 21, cuando hacíamos switchover, el switchover sí o sí lo teníamos que hacer a nivel de la contenedora y por tanto teníamos que arrastrar a todas las PDBs. Pues bien, a partir de 21 y en 23 también está, obviamente, podemos hacer switchover a nivel de PDB. Esto, por tanto, nos va a ayudar a poder consolidar más, que el factor de este disaster recovery o de este switchover no sea determinante para consolidar en la misma CDB. Y además vamos a poder tener este active standby a nivel de PDB, pues teniendo PDBs primarias en un sitio, PDBs primarias en el otro y que la standby sea solo lectura también, ¿vale? Por tanto, esto en cuanto a mejoras para aplicaciones de misión crítica. A nivel de seguridad también hay muchísimas novedades.
Sabéis que teníamos y tenemos el Database Firewall como producto. Es un producto que se desplegaba en una capa fuera de la base de datos. Y a partir de 23 ahí también lo que tenemos es el sabor para poder tener este Database Firewall embebido en el motor de base de datos, de manera que que sea imposible no pasar por él. Uno de los casos de uso principales de este Database Firewall es protegernos ante SQL injection, ¿vale? Por tanto, esto lo tenemos, base de datos Oracle, embebido en el motor. Vamos a poder definir usuarios de solo lectura de una manera sencilla. Tenemos el nuevo rol de developer para intentar agilizar pues todos estos procesos de dar privilegios y que me falla, no, me falta este privilegio, etcétera. Pues hay este nuevo rol. Podemos dar privilegios a nivel de esquema. Esto lo que persigue es que típicamente, ¿no? Si queríamos tener un usuario de acceso donde no estaban los objetos y que por tanto ahí íbamos dando todos los privilegios, cada vez que añadíamos nueva tabla teníamos que añadir esos grants, pues esto lo que hacemos es dar privilegios a nivel de esquema para mantener esos scripts de manera más sencilla. En cuanto a seguridad, después a nivel de gestión, administración, mejoras en cuanto al string de table space de Big File, Table Spaces, mejoras en el SQL Plan Management en cuanto a cambios de planes, que el plan nuevo tiene peor rendimiento que el que había antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay lógica en el motor para recuperar el plan que funcionaba mejor. Los parcheos que son críticos para la seguridad, pues Oracle tiene el compromiso y, por ejemplo, todos los RUs son parches que se pueden aplicar en modo rolling, pero aún así, pues hay en ocasiones que el modo rolling no era posible, pues hay mejoras a ese respecto de poder mejorar la aplicación de estos parches y mejoras también en todo lo que son trazas de error, ¿vale? Bien, esto en cuanto a mejoras, os digo, hay muchísimas, daría para estar hablando un día entero. Os quiero hablar también de otras cosas que no son nuevas funcionalidades per se, pero que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos estos procesos de upgrade o nuevas aplicaciones que vayan a 23. Primero de ellas, a partir de base de datos 21, y obviamente eso incluye la 23, la arquitectura de multitenant es la única arquitectura soportada, ¿vale? Por tanto, esta arquitectura previa, donde en 19 todavía podíamos tener bases de datos non-CDB y otras bases de datos en CDB y todo estaba soportado, y eso a partir de 23 sí o sí vamos a necesitar hacer la conversión a Container Database, ¿vale? Sabéis que hasta 3 PDBs son gratuitas, están incluidas en la licencia. Yo también lo que siempre recomiendo es, a nivel de parámetro, podemos limitar con este max PDBs que de manera accidental creemos más de 3 PDBs, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque en 23 sí o sí vamos a tener que hacer este cambio de arquitectura. Si ya lo podemos hacer en 19, mejor que mejor, facilitará el proceso de upgrade, y si no, pues en el proceso de upgrade habrá un paso que será hacer esta conversión, ¿vale? Más cosas importantes son los tiempos de soporte, y ahora lo comentaremos, pero lo más importante de esta slide es el link de la parte inferior. ¿Por qué? Porque estos tiempos de soporte pueden irse ampliando, pueden ir cambiando. Por tanto, siempre es bueno cuando estemos planificando nuestros próximos parcheos, nuestros próximos upgrades, tener en cuenta lo que dice el documento. Ahora mismo estamos en 2025 y por delante a la base de datos versión 19 pues le quedan años de soporte hasta el final del 29.
La 21C es la que os decía que es una Innovation Release, por tanto tiene menos años de soporte. Y la 23 ahora mismo tiene al menos Premier Support hasta finales del 31, ¿vale? Por tanto, tenemos tiempo por delante para ir planificando estos upgrades, pero lo que os digo, tener en cuenta siempre este enlace. En este enlace hay otra cosa muy importante, que es en qué plataformas está disponible a día de hoy la base de datos 23 AI. A día de hoy está disponible en cloud, eso incluye el Cloud at Customer en el CPD de nuestros clientes, incluye obviamente OCI, el cloud de Oracle, y incluye también clouds terceros, Azure, AWS, GCP, sabéis, con estos acuerdos de Oracle at AWS, Oracle at Azure, Oracle at GCP. Por tanto, muy bien cubiertos, estamos en 23 ahí y podemos desplegar en todas estas plataformas que os comentaba. En on-premise, a día de hoy, podemos desplegar 23 ahí en Exadata, en Database Appliance o en PCAs, en Private Cloud Appliance. ¿Vale? Estos son los sistemas que a día de hoy tienen disponible la base de datos 23 ahí para el mundo on-premise. Además, para probar, pues tenemos estas edición free, que es el equivalente de lo que antes era la XE, donde podemos bajar contenedores o una máquina virtual y probar la base de datos 23. Para acabar, simplemente aquí cuando os haremos llegar estos enlaces, tenemos en YouTube playlists con demos, donde son demos cortas, siempre de 5, menos de 10 minutos siempre, donde se muestra una de las funcionalidades. Por tanto, si hay algo que yo hoy no he comentado, pero que tenéis interés, pues son demos realizadas por el equipo de especialistas de Oracle y que os recomiendo enormemente. Sin más, espero que os haya resultado interesante la presentación y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Hola Carlos, pues sí que ha habido algunas preguntas, te las transmito. Bueno, hay una que ya se ha contestado, que era la de si había algún entorno gratuito donde poder probar la base de datos. Esto que lo contestabas ahora al final en las slides Sí, anteriores. No sé si sí, mira, quieres pues añadir de algo. esto al respecto, eh, sí que acabo de comentar esto que lo podemos descargar, es la versión XE. A ver, un momento, creo que tenía aquí. Mirad, para el que no lo conozca, otro portal que recomiendo muchísimo es lifelabs.oracle.com. ¿Vale? Aquí lo que vamos a tener es laboratorios, entornos para hacer pequeñas pruebas. Por ejemplo, este que se ve en pantalla pues es el de JSON Relational Duality, pero hay más, ¿no? Y entonces aquí simplemente es acceder a esta web. Espera, yo creo que accedemos a livelabs.oracle.com y ya os digo, aquí hay workshops, laboratorios, etcétera. Pues en este caso, imaginemos que yo quiero buscar de 23, pues nos van a salir un montón de cosas. ¿Y cuál es la gracia de este portal? Pues, por ejemplo, si le doy aquí al de nuevas funcionalidades, lo que me va a proporcionar es un guión para ir probando nuevas funcionalidades, ¿no? Pues en este caso, pues vamos a probar todas estas cosas, que si el firewall, que si el JSON Duality Views, que si vectores, etcétera, ¿no? Cuando yo le doy a Start, todas las que tienen este botón verde, lo que me va a proporcionar es un entorno temporal, un entorno efímero, para yo poder conectarme y poder ejecutar. Me puedo conectar desde el navegador y puedo ejecutar las funcionalidades y probar el producto. ¿Vale? Por tanto, quien no lo conozca, LiveLabs es un portal súper interesante y gratuito para probar estas cosas. Muy bien. Otra pregunta que nos hacían es sobre la compatibilidad del API de MongoDB en Oracle, si requiere alguna licencia adicional.
No requiere ninguna licencia adicional. Está incluido con el soporte de Oracle y con la licencia de Oracle. Podemos poner este componente adicional y al final es un componente al que las aplicaciones les pasas esta cadena de conexión, las aplicaciones se conectan y utilizan el API de Mongo, pero por detrás este componente está atacando a una base de datos Oracle. Muy bien. Otra pregunta era sobre la función Vector Distance EI Vector Search. ¿Permite parametrización, definición de distancias, asignación de diferentes pesos a según qué características, representación de riesgos? ¿Es completamente automático? Muchas preguntas, como ves. Sí, a ver, la función de distancia permite cierta parametrización. El tema de pesos, yo así de memoria ahora mismo no me suena, pero lo que sí os digo es que es algo que está evolucionando y no paran de añadirse nuevas funcionalidades a un ritmo muy alto, ¿vale? Ahora, hace menos de un mes salió la versión 23.7 y todo lo que es trabajar con vectores no para de añadirse nuevas funcionalidades. Después nos preguntan también, ¿sharding es condición a una replicación? ¿Podría hacer subconjuntos de datos en base a condiciones por empresa, negocio o territorialidad, por ejemplo? Sí, el sharding, el ejemplo que ponía de sharding es en base a una key poder trocear tablas y repartir los datos en distintas bases de datos. ¿Vale? Por tanto, no hay a lo que se le aplica sharding no está repetido ese dato. Así que está ligado a condiciones. Sí, a esta Partirlo en key, datos. tú le dices Ujú. en función de qué vas a trocear los objetos de base de datos. De acuerdo. Pues de momento no hay más preguntas. Déjame ver. No sé si queréis añadir algo más, o Aitor, sigues por ahí, si querías tú No, yo, también comentar alguna cosa, no, comentarme. no, particular básicamente dar las gracias, espero que haya sido de interés. Si hablamos de bases de datos, deciros que hacemos todo tipo de servicios en torno a ella, migraciones a 23AI, evidentemente ayudar a los clientes en estas nuevas funcionalidades que Carlos bien ha explicado y que no son pocas. Y yo creo que, bueno, que estar siempre soportado en las versiones para no caer en la obsolescencia de plataformas, que además es uno de los grandes, digamos, ataques que se suelen hacer por parte de los hackers a nivel de buscar este tipo de versiones, pues siempre es importante. Que no nos dejéis de preguntar y os asesoramos en todo lo posible, conjuntamente de la mano de Oracle, como podéis ver, porque siempre el fabricante es bueno que esté en aplicar las buenas prácticas y seguir dando este servicio experto que damos desde Avast. Nada más por mi parte. Gracias, Carlos, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Yo os quería recordar, ahora cuando cerremos la sesión, os saldrá una pequeña encuesta para que nos veréis pues, qué os ha parecido el webinar de hoy. Y también hay una pregunta donde, bueno, un campo donde podéis poner cualquier comentario o si os ha quedado alguna pregunta en el tintero, pues nos lo podéis comunicar, ¿vale? Os agradeceríamos pues que nos rellenaseis todos la encuesta para tener vuestro feedback. Y nada más, por mi parte tampoco. Nos esperamos en los próximos webinars que hagamos. Muchas gracias a todos. Sí, vamos a enviar la presentación. Nos estaban preguntando por aquí. Vamos a enviar la presentación y enviaremos también el enlace a la grabación del webinar por si lo queréis compartir con algún otro compañero de vuestras organizaciones.